enfermedad del seno. El diagnóstico prenatal ya dijimos que es posible, ya que por ecografía la correlación del diámetro biparietral con el lado del fémur no va a coincidir. El análisis del ADN, la identificación de las mutaciones, pero vuelvo y repito, el análisis del ADN o el análisis del gen que está posado en este síntoma no es tan necesario porque el diagnóstico es clínico. Si el paciente tiene la posibilidad de realizar el estudio molecular, perfecto, porque estamos 100% seguros del caso. Yo tengo ahorita una gemela que son gemelas. A ella me la tenían como acondroclásica, 3 niñas no son acondroclásicas. No tienen esa macrocefalia, no tienen esa frente apuntada, la cara no es. La carita del paciente con acondroclasia es mixta. Hay hipoplasia mediofacial. La carita está toda centrada, por decir así, en un solo sitio. Por eso que ellos tienen ausencia o disminución del tamaño del hueso nasal. Entonces, tienen una acondroclasia que le ven toda la carita, porque la cara toda como muy centrada. Por la hipoplasia mediofacial, ustedes la ven perfectamente, tiene una cara como aplanada. Y esa gemelita de la que estoy hablando no tiene esa característica que se ve en pacientes con acondroclasia. Y sin embargo, yo la recibí con ese diagnóstico, pero ya yo se lo dije a la secretaria con su acondroclasia. Ahí así sería bueno hacer el estudio molecular para ver dónde o cuál es el gen que está marcado en esa muchachita. Y son gemelitas. La evolución de estos pacientes son de talla baja, van a ser de talla baja. Por lo general no pasan de 1,45 centímetros. Ellos tienen, por lo general van a presentar microcefalia, infecciones respiratorias a repetición por el acortamiento de la hipoplasia del medio facial, que van a tener ellos, pues la estrechez del canal espinal puede llegar a presentar tetraplegia si no se le hace diagnóstico por tiempo. Muerte súbita por compresión del tallo cerebral, que ya les hablé, que ocurre generalmente entre los 6 y 24 años, por lo que hay que estar muy pendientes de estos pacientes con el examen neurológico. Recuerden que estos pacientes genéticos con una acondroclasia supergenética, pero deben llevar su control por niños sanos con pediatría. Tratamiento. Se pensó en un tiempo colocar hormonas de crecimiento a estos pacientes, pero el paciente con acondroclasia se ha demostrado que no tiene buenos resultados. ¿Qué sucede? Resulta que los ciclos de crecimiento se obsecan en forma más rápida y por lo tanto a veces no llegan ni siquiera a la estatura que hubiese llegado si no se hubiese colocado el tratamiento. Lo que se está utilizando últimamente, y sé que no están utilizando en cada capitán, acá no sé si lo está todavía, es esto: fracturas quirúrgicas que hacen a nivel del hueso del fémur, le colocan tutores y con eso, a medida que se va formando el callo óseo, los tutores los van separando más y eso hace que el hueso vayan creciendo y por lo tanto esos son niños que van a tener una estatura bastante aceptable y no van a tener esas características fenotípicas que normalmente se ven los pacientes con acondroclasia. Las embarazadas acondroclásicas, ya les dije, deben ser llevadas a cesárea. Así diga que quiere parir, así tenga un canal de vaginal, un canal de parto, se debe llevar a cesárea. Esto es más o menos para que se fije la forma de colocar el tratamiento de los pacientes con acondroclasia. Esto es un tratamiento que se debe realizar ya cuando el paciente sea o el paciente que se está medicando varones, que ya en la edad de la adolescencia, que ellos tengan conciencia y conocimiento de lo que les van a realizar. Este es un tratamiento que no es una semana, un mes, generalmente pasan meses hospitalizados para poder llevar a cabo este tratamiento. En esa serie que están mencionando ustedes, había una muchacha que ella era de talla baja, pero más alta que el resto del grupo. Era la cifritita del grupo. Y ella decía que era mal vista porque ella sí tenía una estatura dentro, más o menos dentro de lo normal o de lo esperado. Y ella, entonces, el grupo no la trataba con tiempo, la tenía con cierta discreción. Y ella decía que ella era así porque ella su infancia no la disfrutó, porque su infancia la pasó hospitalizada porque hay de ser. Entonces, esas cosas que
cirugía para alargar los huesos de las piernas y de los brazos, por supuesto. Se logra aumentar la estatura hasta 35 centímetros, que es bastante. Hormona de crecimiento mío no está indicado. En niña con 1 o 2 años de tratamiento, eso no es naturalidad. Porque no hay trabajo sobre el resultado de este tratamiento de pacientes con una. Donde sí se le coloca tratamiento de hormona de crecimiento es en las pacientes con torno. Y por supuesto cuando hay falla de la hormona de crecimiento. Claro. En el caso de, por ejemplo, ¿sabes que ellos tienen problemas a nivel cerebral, con primer tallo cerebral y eso? O sea, nosotros hacemos observación, ¿cierto? Y evaluamos el crecimiento. Tienen que llevar esa observación cada vez que vaya a consulta, medir bien la cabecita, porque son macrocefálicos y les puede crecer más. Hay tallas especiales para condroplasia. Eso es algo importante. Para condroplasia, para síndrome de Down, síndrome de Down, hay una específica para ello. El Down no va a crecer en todos los es igual que el mismo, sin problemas, entonces ellos tienen su tabla. Torne tiene su tabla para niñas con torne. Y los acondroclásicos también tienen su talla de peso, talla para su condición. Entonces, pendiente, como ya se lo dije, valoración neurológica cada vez que vaya a consultar con pediatría. Porque si el niño se queja de que le da calambre, o ustedes lo examinan y le hacen coquillita y el niño no reacciona, deben pensar que debe haber una comprensión. Y sea arriba por la disminución del agujero de los occipital, o por lo que vimos ahí, que los pedículos, las piedras están muy unidas y pueden pellizcar las raíces nerviosas que salen a través del orificio. Entonces, para eso está el pediatra, para estar pendiente de esta cuestión. Y debe ser referido entonces a neurocirugía. Síndrome de Marfan. ¿Se acuerdan de síndrome de Marfan? ¿Alguien se acuerda que es Marfan? ¿Alguien es Marfan? Con los dedos largos, que se llama aracnodactilia, porque tiene los deditos muy largos de las manos y de los pies. Estos son las características más grandes, más resaltantes de un paciente o de tenga síndrome de Marfan. Todo. Aquí está todo. Sí, y los sobraron. Gaby, las hojas que sobraron del examen, ¿no? También. Que sobraron Yo del se examen. las llamé a Alexis, doctora. ¿Le dieron la respuesta? Sí, doctora. ¿Qué cara pusieron? No sé, la verdad. Ahí va, doctora, lo que queda. Que den después de Semana Santa. El otro examen de ustedes después de Semana Santa. Bueno, entonces continuamos. El síndrome de Marfan es una condición hereditaria que afecta el tejido conectivo y por ende órganos y sistemas, incluyendo el sistema eléctrico, cardiovascular, sistema nervioso, ojos, piel, entre otros. Entonces, esto es un ejemplo de qué? Pleitropía. Pregunta de examen. Pleitropía, porque la mutación del gen que me produce el Marfan me va a alterar varios sistemas u órganos. La incidencia del Marfan, fíjense, de 1 de cada 5.000 personas, una va a tener el síndrome del Marfan. Afecta tanto a hombres como a mujeres y niños. Puede aparecer, o sea, aparece a cualquier edad. Hay un síndrome de Marfan que aparece en la infancia, generalmente esos son más severos. Pero los pacientes, cuando ustedes vean un pacientico que lo vean longilíneo, ¿sabes? Longilíneo, que le miren las manos y tiene esos deditos largos como si fueran patitas de araña,
homocistinuria. Las características fenotípicas son igualitas al marfan, con la diferencia que en la homocistinuria hay un ligero retardo mental y además hay microcefalia. Hace bastante tiempo, en la parte cuando abajo estaba lo de las historias médicas, que estaba por la parte de pediatría, había un muchacho alto, delgado, y lo que pasa es que sabes que tenía bastante pelo, y yo tenía un marfan. Casualidad, y para la consulta de genética, cuando entró, que me pongo a hablar con él, enseguida se dio cuenta que hay una ligera demora cognitiva. Entonces, sí, es una demora cognitiva. Le medí la cabeza, tenía microcefalia, esto era un marfan, no era un homocistinuria. Entonces, el diagnóstico diferencial de su homocistinuria. Lo que pasa es que ese es un síndrome autosómico recesivo y es monogénico. Que ustedes no tienen que ver con la parte de monogénico, es metabólico. Es monogénico, pero metabólico. Y las metabolopatías por lo general nosotros no las tocamos aquí. Mecanismo de transmisión, ya sabemos que se hereda con rasgo autosómico dominante, el 30% de los casos son esporádicos. Y la ubicación génica se consigue a nivel del brazo largo del cromosoma 15, y el gen que está mutado es la fibrilina 1, que codifica la proteína denominada fibrina. En el examen yo lo que sí le pregunto a veces es la proteína. No le pregunto el cromosoma, pero sí le pregunto cuál es la proteína que está mutada o que está afectada en ese sitio. Los órganos y sistemas, ya dijimos que la prehistrofía puede afectar cualquier órgano o sistema. Entonces, en el esqueleto, las personas con síndrome de Marfan son muy altas, delgadas y tienen las articulaciones muy laxas o flexibles. Esto se pone el brazo hacia atrás. Por ejemplo, yo tengo que decir a mi esposo que me rasque la espalda porque no alcanza la mano. Eso no tiene necesidad de que le rasque la espalda porque su mano es tan flexible que abarca, puede tocarse toda la espalda completamente sin problema. A nivel de los ojos, que es algo muy característico en pacientes con Marfan, el 50% hay dislocación del cristalino o lujación del cristalino, como también lo van a conocer. El desprendimiento de la retina también se ve en ellos con bastante frecuencia. Puede observarse además miopía, glaucoma y catarata. En homocistinuria también puede haber lujación del cristalino, pero en homocistinuria el cristalino se luja hacia abajo. Y en neurofibromatosis el cristalino se luja hacia arriba. El sistema cardiovascular, pacientes con síndrome de Marfan, la mayoría van a presentar anomalías a nivel cardíaco, con vasos sanguíneos y a nivel de vasos sanguíneos. Las paredes de la aorta, esto es importantísimo. Las paredes de la aorta se pueden debilitar y estirarse debido a deficiencia del tejido conectivo. Esto mismo que estamos viendo acá se puede producir a nivel de la membrana que cubre la médula espinal. Entonces, ustedes habrán oído cuentos, anécdotas, ¿no? Que tal deportista, sobre todo de básquet, murió en un juego, porque ellos hacen con frecuencia aneurisma de la aorta. Entonces, tenemos el antecedente en la familia, ¿no? Que ha habido muerte por aneurisma de aorta en algún pariente a edades tempranas. Un aneurisma que le salga a una persona adulta de más de 70 años, se puede decir que es fácil conseguir, pero que tenga 20, 25 años, 30 años y que haya fallecido con un aneurisma a nivel de aorta, hay que descartar que haya tenido un síndrome de Marfan. Entonces, en la parte de la médula, ellos también, como les hablé ahorita, la cordoclasia, es así como se estira, se laza, se debilitan las paredes de los vasos sanguíneos, así mismo ocurre con la meninge, de que la membrana que envuelve la médula espinal. Entonces, como eso también se pone elástico, se estira, puede producir a través de los espacios intervertebrales y eso produce pellizcamiento de la médula y eso hace que estos pacientes con síndrome de Marfan puedan presentar
Puede presentar también manifestaciones neurológicas como parestesia, hormigueo, sensación de adormecimiento. Entonces, paciente con Marfan, ojo con estas manifestaciones clínicas porque puede tener problemas a nivel de médula espinal. Sistema nervioso, ya esto es lo que acabo de decir. A medida que las personas con Marfan envejecen, la dura madre se debilita y se estira. Esta dilatación de la membrana causa presión, puede causar presión desde las vértebras en la parte baja de la columna, así como desgaste de los huesos alrededor de la médula espinal. Si eso se está dilatando y está pasando para través de los cuerpos vertebrales, eso erosiona. Va erosionando el hueso de las vértebras y puede producir esa manifestación clínica. Hasta molestias leves como dolor abdominal, dolor y adormecimiento o debilitamiento de la médula. Entonces, ustedes votan con estos pacientes, que sobre todo los adolescentes, que presenten esta clínica de síndrome de Marfan, deben estar pendientes también de la parte neurológica. A nivel del piel, pueden desarrollar estrías en la piel, las cuales ocurren sin que haya cambio de peso. Ustedes no, yo siempre he sido delgadito, mi hijo siempre ha sido delgado, él nunca ha sido gordo, nunca ha aumentado de peso. Si nunca ha tenido un aumento excesivo de peso y luego ha disminuido de peso, no debería presentar lesiones de estrías a nivel de la piel. Una mujer embarazada puede presentar estrías por el estiramiento de la pared abdominal cuando está embarazada, pero no ha sentido demasiado la piel. Pero un paciente que nunca ha engordado, nunca ha sido gordito, que presente estrías, debe pensarse en enfermedades tempolares, sobre todo si tiene la característica de que son altos, delgados, con las arangulartibias, se debe pensar o de un Marfan, o es otro criterio que debemos tener pendiente para un síndrome de Marfan. En la parte pulmonar ellos pueden presentar problemas respiratorios, bulas espontáneas. De respirar profundo, de toser, se puede producir ruptura de los alveolos, puede presentar bulas a nivel del parénquima pulmonar. Esto es muy frecuente. Aquí esto se llama pectum excavatum, pero también pueden tener pectum carinatum. Las dos formas fenotípicas las pueden presentar en el síndrome de Marfan. Fíjense cómo son estas deditos, estas manos son largas, miren cómo son los deditos, largos, delgados, y eso es lo que se denomina arangulartibias. Y fíjense los miembros inferiores también, cómo son delgados y muy largos. El diagnóstico. Aquí se utiliza mucho para salir a nosotros de Marfan los criterios. Yo les hablé, creo que fue a ustedes, de los criterios. Los criterios nos ayudan a hacer un diagnóstico, pero el hecho de que no tengan los criterios completos no nos los va a descartar. Entonces tenemos, para hacer el diagnóstico de Marfan debemos buscar los criterios, 4 mayores o 2 mayores y 2 menores. Se puede llevar a cabo los siguientes exámenes. Todo paciente que se sospeche que tiene Marfan debe ser valorado por oftalmología, por la alojación del cristalino, por todas las operaciones que pueden presentar estos pacientes a nivel de los ojos. Debe ser valorado por cardiólogo, todos sin excepción. Se le debe valorar por cardiología porque ellos pueden tener desde un simple prolapso de válvula mitral, que todo el que se vaya a hacer ecograma, un ecocardiograma, y si son mujeres, lo más probable es que salgan con ese diagnóstico. Entonces, todo paciente que se sospeche que tiene síndrome de Marfan debe ser valorado por un cardiólogo, porque se le debe esa valoración se le debe hacer como mínimo una vez al año, y al igual que el de oftalmología. El examen que ya lo hablamos, prueba de la mutación de fibrilina, en algunos casos, sobre todo si tiene poder adquisitivo, porque un estudio molecular, para hacer un estudio de un exoma, o de lo que llaman ellos del panel de genes, eso es sumamente costoso. Yo creo que es más económico, $1,200 está saliendo ahorita. A nivel de criterios mayores, esto se lo voy a pasar así rapidito. Sí es bueno que capten lo más importante. Por ejemplo, pectus excavatum marinatum, eso es un criterio. Reducción de la relación segmento superior-segmento inferior. Todo paciente que se piense que tenga un Marfan o que se le vea talla alta o que tenga hiperlaxitud articular, se debe medir correctamente. Y también se le debe medir la abrazada.
En un individuo normal, la abrazada no debe sobrepasar la estatura del paciente. En cambio, en estos pacientes que tienen problemas del colágeno, que tienen colágenopatía, y sobre todo los pacientes con síndrome de Marfan, la envergadura o la abrazada va a ser mucho mayor que la estatura. Aquí ven, si mayor de 1,05, la abrazada en relación con la estatura se debe, es un criterio muy importante para síndrome de Marfan. El signo de la muñeca de Waardenburg. Esto. Si ustedes hacen eso, uno se lo tocarán en los deditos, uno se tocará, tropezará las uñas, pero la paciente con Marfan pasa esto, se superpone uno sobre el otro. Esto lo estoy haciendo como si fuese mi muñeca, para que puedan ver. Si esta es mi muñeca y yo hago esto, fíjense que se superpone el dedo sobre el pulgar. Escoliosis mayor de 20 grados es espondilolitiasis. Rotación medial del maléolo medio que causa pie plano. Protrusión acetabular de cualquier grado por radiografía. De estos que están acá, recto carinato o excavato, la alojación del cristalino, la muñeca, el síndrome de Waardenburg y la escoliosis son importantes que ustedes lo observen. Ustedes saben ver cuando un pacientico tiene escoliosis sin radiografía. Los desvíos, que punten las piernas, que se logren sin flexionar. A ver, si hay una escoliosis, generalmente un homóplato se va a ver un poquito más alto que el otro. Entonces, allí eso les puede servir a ustedes de guía. Si ustedes ven que hay una ligera asimetría cuando toma esa posición, pidan una radiografía de columna vertebral. Apén lateral. A nivel ocular, la ectopia lentis, la alojación que hablamos. Cardiovascular, dilatación de la aorta, disección de la aorta descendente, ectopia dural lumbosacra, para eso que tienen que enviarlo al neurocirujano, para que pida tomografía o resonancia. Últimamente, por ejemplo, nosotros por genética, nosotros solicitábamos los estudios, pero con lo costoso que están ya todos los estudios, yo particularmente ya yo no lo solicito, sino que yo lo envío al neurocirujano y el neurocirujano que tome la decisión de cuál va a tomar. Porque de pronto yo le solicito una resonancia y el cirujano dice, hubiese sido mejor una tomografía, entonces hágase la tomografía. Entonces perdió los reales de la resonancia. Entonces ya cuando son estudios muy especializados, yo prefiero que sea el especialista en el área quien solicite el estudio. Yo me encargo de la parte de genética. Pero antes nosotros pedíamos todo eso. Historia familiar que vamos a conseguir. Antecedentes de papá o mamá que tienen las mismas características fenotípicas. Entonces, padre, un hijo, un hermano que cumpla con los siguientes criterios. La mutación, en el caso de que se le haya hecho el estudio molecular. Haplotipo, esto de la misma parte del estudio molecular. Sobre todo, pacientes o familiares cercanos que tengan las mismas características fenotípicas de ese paciente. Ya esto lo vimos, seguimos con los criterios, estos son criterios menores. Esqueléticos, perfectos excavados, pero ya leves, ya no están acentuados como en los criterios mayores. Hipermovilidad articular, paladar alto como aturdimiento dentario, apariencia facial dólico-cefalia, hipoplasia malar y endoftalmo. Es decir, que los ojitos se les ven como brotados. O la hipoplasia malar que tienen. Retrognatia en unas particulares dirigidas hacia abajo. Prolapso de válvula mitral, dilatación de arterias pulmonares, calcificación del anillo mitral, dilatación de disección de aorta. Fíjense todas las patologías que pueden presentar a nivel de cardiovascular. Entonces, ustedes como pediatras ya saben, pacientes con características de Marfan deben ser valorados por el oftalmólogo, deben ser valorados por cardiología, deben ser referidos a traumatología también para que lo valoren. Esto es lo mismo, cortes anormales y adelgazadas, aumento de la longitud axial global, pulmonar, neumotoras espontáneos, a nivel de piel, las estrías estróficas sin causa obvia, y esto también es muy frecuente. No, doctora, el chiquito lo operaron porque tenía hernia inguinal y hernia umbilical, pero a los 2 o 3 años le volvió a salir. La volvieron a operar. Y a los 12 años la volvieron a operar porque la misma hernia recidival. Eso es porque el colágeno debe estar bien, tan largo, que tan elástico,
que generalmente las hernias en ellos recidivan. Esto que está acá, esos son los criterios más organizados y más visibles. Esta lámina yo se las puedo pasar por WhatsApp. Esta lámina ustedes se la leen, no se la van a aprender. Porque lo que me interesa es que ustedes aprendan el fenotipo del paciente y quién lo debe valorar. Esa es la forma cómo van a sumar los puntajes o el puntaje de estos criterios mayores y menores. Tratamiento, como la mayoría, pues ya con porcentaje de pacientes con problemas genéticos, no hay un tratamiento que me diga que esto me lo va a curar. Tiene una neumonía, vamos a colocarle tal antibiótico y este me le va a quitar la neumonía. Lamentablemente en genética, los síndromes pueden tener alguno que otro un tratamiento, pero nunca es curativo 100%. Son tratamientos sintomáticos. Entonces, los medicamentos, si tienen problemas cardíacos, hay que estar pendiente que no tenga hipertensión, que las tensiones sean normales, entonces hay que colocar sus antihipertensivos, si tienen taquicardia, colocar sus bloqueadores. Lo que se vaya presentando se va tratando. Evitar esto sí es importante que ustedes lo tengan presente y en su paciente deben realizar. Si es un escolar que ustedes están sospechando que tiene un síndrome de Marfan, tienen que darle una constancia de que no puede hacer actividad física, y mucho menos si son de contacto, porque esos ejercicios y esas actividades físicas aumentan el estrés de los vasos, de las paredes de los vasos, y me aumentan las posibilidades de que se produzcan problemas cardíacos, aneurisma y problemas a nivel de la médula espinal. Cada año se debe realizar un ecocardiograma, debe recibir valoración oftalmológica, odontológica, debe tener siempre su tratamiento preventivo, porque si hay problema a nivel de la válvula, ¿qué puede suceder? Endocarditis bacteriana, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes que se sospechen Marfan, se le debe colocar tratamiento antibacteriano antes de cualquier procedimiento odontológico. El embarazo en personas con síndrome de Marfan debe ser vigilado muy de cerca y también debe ser llevado a cesárea. No se le debe llevar partos normales. Neurofibromatosis,